8:40, el miércoles aquí Xóchitl Gálvez habló, se refirió a Manuel Bartlett, términos muy duros, acusándolo del fraude electoral de 1988. Ayer también lo hizo Germán Martínez en su colaboración de los jueves, y ayer en la tarde nos buscó el equipo de Manuel Bartlett para decirnos que él, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, quería exponer un punto de vista sobre lo que se ha dicho en estos días en el programa. Te escuchamos, Manuel Bartlett, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Buenos días, te escuchamos. Muchas gracias por esta oportunidad de aclarar conceptos de Germán Martínez. Los de Germán. Ayer a las 7 de la mañana tuviste una plática con él, ¿verdad? Y le preguntabas en dónde estaba ese día, el 6 de julio, 35 años después de la elección del 88. Germán expresó conceptos pues muy a su estilo y dijo que él estaba ahí en las puertas de Gobernación cuando fueron Cuauhtémoc Cárdenas, Cloutier, la señora Ibarra de Piedra a protestar por un fraude. Ese asunto fue en realidad a las 6 de la tarde de la elección. Estaba en curso la elección, ¿verdad? El señalamiento que se hace, y lo dice Germán Martínez, dice sí que adentro de Gobernación estaba el ladrón de esa elección, el asesino de la democracia, se llama Manuel Bartlett, que es el tipo que hoy está en la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ese ladrón de votos, dice, es hoy en el gobierno obradorista, y está. Es clarito, aunque le duela. Estos conceptos y estas descalificaciones vienen muy bien con lo que Krauss decía sobre violencia. Si no es violencia verbal lo que produjo ayer Germán, pues yo no sé qué sea. Mira, tú mismo, Ciro, dijiste hace un momento que en esa elección yo dije que se cayó el sistema. No es así. El que dijo que se cayó el sistema fue Fernández de Ceballos, y lo ha reconocido públicamente hasta con orgullo, ¿verdad? Esa fue una frase que utilizaron para endilgarme a mí el resultado de ese fraude electoral que yo no cometí porque yo no califiqué la elección. La ley electoral, y eso es muy sencillo, establecía, y todos se acordarán, que el presidente de la Comisión Federal Electoral, que era yo, tenía como función simplemente organizar la elección, nombrar a los funcionarios de las casillas, ¿verdad?, y vigilar que se llevara a cabo la elección. Se llevó a cabo. Ese día no se terminó la elección. Cuando dicen se cayó el sistema es un absurdo, porque, y que ese día, como lo dice Germán, fue donde se hizo un fraude, es falso. La elección continuó todavía 2 días más, y a la conclusión de la elección, ¿verdad?, como correspondía a la ley, lo que ocurre es que los presidentes de las casillas en los 300 distritos suman lo que recibieron y dicen que Salinas obtuvo una mayoría de votos. Eso lo dicen los presidentes de los distritos electorales. No lo dice el secretario de Gobernación, porque no tenía él los datos de las casillas. Los paquetes electorales, lo recuerdo, y si no te acordarás, los paquetes electorales se van al colegio electoral, no a la comisión electoral. La comisión ya no tiene nada que ver. Los paquetes electorales, donde están los votos, se van a la comisión electoral. Digo, se van al Congreso de la Unión, donde se establece realmente el jurado de la elección. Y ahí también habrá que recordar, el PAN favorece a Salinas, ¿verdad?, porque esta mafia del poder, usemos el nombre para entenderlo,
los dueños del PAN decidieron que no podían seguir atacando la elección de Salinas, porque si hubieran echado abajo la elección de Salinas, concluía la cabeza en su actitud belicosa, hubieran dejado en la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Y lo que quería ese grupo del poder en México, dueño del PAN, era no que entrara Cuauhtémoc Cárdenas, sino que el candidato, el presidente fuera Salinas. Entonces, con esta idea clarísima, se agruparon con Salinas de Gortari y en el colegio electoral, ¿verdad?, estuvieron a favor de Salinas, el PAN, ¿verdad? Ahí estaban los altos dirigentes del PAN, Luis H. Álvarez, de recuerdo, y recordemos que después de esa calificación en la Cámara de Diputados, en el colegio electoral, ¿verdad?, quien apoyó a Salinas fue Fernández de Ceballos. Meses después, todas esas boletas, los paquetes electorales que se tenían resguardados en la Cámara de Diputados, en un célebre discurso, Fernández de Ceballos, que está grabado y lo tenemos todos, dijo que era necesario quemar las boletas. Y entonces, Fernández de Ceballos, panista destacadísimo, y luego salinista destacadísimo, dijo que se iban a quemar las boletas. Ahí están los videos. Dio sus razones, te interrumpo, dio sus razones. Y bueno, salinista destacadísimo, habría que escuchar la opinión de Diego sobre eso de salinista destacadísimo. Claro, pero bueno, claro. Diego no dijo quemen nada más esas boletas, hizo toda una argumentación de por qué se debía ya destruir, quemar las boletas. Eso fue, si no me equivoco, en 1989. ¿Las boletas que eran las pruebas de la elección Salinas era una salida digna? No lo sé. No lo sé, pero sí recuerdo los argumentos de Diego. Como recuerdo esto que nos estás diciendo, bueno, a mí me lo has explicado en entrevistas, tú a mí en entrevistas muchas de veces, hace 15, 20 años escribiste un libro. Siguen saliendo, y aquí en un programa tuyo, ¿verdad?, tú mismo dices que se cayó el sistema, lo dije yo, cuando le dijo Fernández de Ceballos, que ordenó quemar las boletas, y de esa manera se notó este arreglo, este contubernio del PAN con Salinas, que benefició a todos estos abogados, a Fernández de Ceballos durante los 6 años del salinato, ¿verdad?, y que esta elección, y la quiero precisar porque fue muy importante esa elección, ¿verdad?, el propio Germán elogia a Cuauhtémoc Cárdenas, pues fue un contubernio del PAN del cual era dirigente Germán, fue un contubernio para que no saliera Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente el PAN con Salinas. Esa digamos, esa ya es una interpretación. Una interpretación. ¿Cómo? Interpretación tuya. ¿Cómo? De que el contubernio fue ya no seguir con la demanda para que no saliera Cuauhtémoc Cárdenas, pero está bien, esa es una interpretación tuya, está bien. ¿Y sabes lo que hicieron? Y tú te acuerdas, esa elección fue una tragedia para México, en este contubernio del PAN con Salinas, porque impusieron la política neoliberal. El PRI se fue a la derecha gobernaron de la que tú formaste parte, gobierno del que tú formaste parte, Manuel, del que fuiste secretario de Educación. No, nada más, recordando, ya que estamos recordando la historia. Tú fuiste secretario de Educación. Esa elección de 88, en la que el PAN, la prueba de Luis H. Alba, quemaron los paquetes electorales donde estaban las pruebas, ¿verdad? ¿Qué significó eso? Un verdadero contubernio. ¿Y cuál era el objetivo? Que no ganara Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno. Uy, estamos teniendo problema con la señal, Manuel Bartlett.
Ojalá la podamos recuperar. Qué pena. Interesante la reflexión que está haciendo. A este país. Sí, te perdimos, perdón Manuel, te perdimos estos últimos 10, 15 segundos, ¿lo podría repetir? Se pasmó la señal, se pausó. ¿Nos puede repetir lo que dijiste los últimos 15, 20 segundos? No lo escuchamos. Los 15 segundos dije que ese contubernio que produjo la elección de 88 entre el PAN y Salinas, ¿verdad?, siguió gobernando el PAN y Salinas y los siguientes gobiernos en la derecha neoliberal. Ahí se impuso el neoliberalismo que hizo graves daños al país y que hasta que lo derrotó Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahí duró ese y proyecto, también hay que decirlo, al que tú te opusiste con claridad, cuando menos desde finales de los años 90, también hay que decirlo. Como recordamos que fuiste secretario con Salinas, te volviste un crítico durísimo de ese proyecto, pues cuando menos desde cuando dejaste la gubernatura de Puebla y buscaste ser candidato de aquel PRI, 1999, si no me equivoco. Y desde entonces sí, tu consistencia en la crítica al modelo ahí ha estado, eso también hay que decirlo. Así es, pero yo aprovecho, mira, para poner aquí, para los que siguen repitiendo esto, porque cada vez que viene una elección algo, salen a decir que la caída del sistema. Mira, hay que comprar este libro, lo venden en Porrúa. Te lo recomiendo, está muy bueno. Yo lo conozco, lo tengo. Y a tu público. Y ahí está Germancito, porque lo demandé. Lo demandaste, pero obtuvo un amparo. Entonces, obtuvo un amparo. No. Sí, al final. No, hubo todo un proceso larguísimo que aquí está, y te lo recomiendo, aquí está el proceso. Sí. Pero conozco. Como el asunto era un dicho mío contra Calderón, ¿verdad? No contra Germán, era contra Calderón. Entonces Calderón metió la mano en la Suprema Corte de Justicia, es la Suprema Corte, y ahí, ¿sabes lo que hicieron? Saldívar dijo que había que reconocer que esas palabras y esa difamación de Germán Martínez era el uso de la libertad de expresión. ¿Por qué salió en la Corte con esa batea de babas al final? Porque estaba Calderón metido en la Corte. Esta corte de hoy, ministros débiles, Saldívar, doña Olga Sánchez, que votaron a favor de Germán, ministros débiles, se asustaron con un presidente. Pero yo te invito a que lo leas. Sí, lo conozco, Manuel, y hemos tocado el tema. Pues entonces, si que se llama, si nos dices el título para quienes nos están escuchando en radio, Daño Moral. Libro de Manuel Barlet. Editores de Porrúa, que lo compren porque es muy importante y útil actualmente. El contubernio de Salinas con el PAN hizo un desastre en este país. Impusieron a la derecha y a final de cuentas, ¿qué ha pasado con el PRI? Ya está en la basura. De manera que, pues Germán vuelve a sacar cosas que tienen importancia, porque eso fue gravísimo para el país. El 88 fue la traición a Cuauhtémoc Cárdenas, y realmente parece ridículo que Germán, ¿verdad?, que estaba precisamente en esa conjura cínica, venga ahora a hablar de la gran figura de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando ellos se pusieron de acuerdo para que no fuera de ninguna manera Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia y se garantizara que el presidente debería de ser Salinas, que es el que les gustó a los panistas. Y les gustó durante muchos años. Esa es la verdad, mi querido amigo. ¿Es cuánto, Manuel? Eso es todo, pero los invito a que lean el libro, porque esa es la historia. Gracias, Manuel. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad. Nos vamos a pausa. Quería dar su punto de vista, lo escuchamos. Duro con Germán, duro con Diego Fernández Ceballos, en fin, el punto de vista de Manuel Barlet.